Y pues bueno, aquí vamos a comenzar nuestra clase de repaso de los temas de electrostática. Entonces, ahorita vamos a platicar de puros aspectos, puros conceptos que ya más o menos revisamos y que ustedes conocen, ¿cómo se llama?, de los temas de física 2. Lo primero que vamos a empezar es, ¿cómo se llama?, con la carga eléctrica. Entonces, para irnos directo e ir retomando ir retomando, ¿cómo se llama?, todos los aspectos, nada más que aquí voy a ir escribiendo. Esta presentación ya, digamos que es muy clásico que se proyecta en el pizarrón y lo iba escribiendo, pues bueno, aquí lo voy a hacer en ¿cómo se llama?, de manera así muy directa sobre la pantalla. Vamos a ver, sí, creo que con el 12 se alcanza a ver bien aquí voy a poner una letra, nada más para tener oportunidad de escribir. No, se ve muy chiquito, vamos a probar con un 16 y con un 16 ya se ve más decente. Entonces vamos a dar una breve definición, o platicar de la naturaleza del objeto, de qué más o menos es lo que se trata, y a platicar sus unidades en el sistema internacional, ¿no? En qué se miden y en este caso cómo, o sea, las unidades que se utilizan y cómo es que se puede hacer un experimento para medirlos, ¿sí? O algún aparato que lo mida. Entonces, la carga eléctrica, nada más a ver, dejen ver. Sí, creo que va a ser más fácil con esto. Esto lo hacía como a manera de participación con ustedes, pero no se crean, acá ya lo tengo todo más o menos desarrollado. Entonces, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca que tienen algunas partículas subatómicas. No todas las partículas subatómicas tienen carga, ¿sí? Las que más ubicamos, pues vienen a ser los protones y los electrones. Hay más partículas subatómicas en la física de partículas que contienen estas propiedades de carga. Incluso los que hayan escuchado hablar de los subcomponentes de los protones y de los neutrones, que son los quarks, también los quarks tienen cargas, tienen unas cargas fraccionarias, ¿sí? Entonces, eh, solo a este nivel solo lo podemos entender como una especie de propiedad intrínseca, es algo que tienen. La física, ya se los he comentado en ocasiones anteriores, es muy difícil que logre contestar la pregunta ¿qué? ¿Sí? Pero la física es muy adecuada para contestar la pregunta ¿cómo? Entonces, lo que sí sabemos es que estas cargas, de acuerdo a la naturaleza que tengan, que puede ser dos, pueden ser las cargas positivas y las cargas negativas. Las cargas de igual signo se repelen, las cargas de diferente signo se atraen, y esta descripción se hace mediante la ley de Coulomb o la fuerza de Coulomb, ¿sí? Al tratarse de una fuerza, hay que escribirlo como un vector, pero bueno, aquí le ponemos estas líneas que significan la norma o la magnitud del vector, es decir, esto lo convertimos en un escalar. Esta K subíndice es la constante de la fuerza de Coulomb. Esta es, les recuerdo por ahí, es el 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta es la constante que utilizaban para resolver los problemas. Entonces, estas son las cargas eléctricas. Después, la parte más importante de las cargas eléctricas, o el tema o el aspecto más crítico, es que interactúan mediante campos. Entonces, esta es una idea bien importante en la física. Eh, digamos que cuando se empezó a plantear la idea de campo en física, el hecho de pensar que podía haber un objeto que produjera al que produjera un ente que pudiera propagarse y actuar a distancia, pues bueno, en su momento fue muy criticado. Pero hoy en día estos campos, mediante distintos métodos de medición, por ejemplo, un campo eléctrico se puede medir fácilmente con un multímetro, ¿sí? Hay un experimento bastante bonito donde se coloca un recipiente con agua, ¿sí? Imaginen que esto es una pecera por encima y literalmente le ponen dos cables, se meten dos cables eléctricos, ¿sí? Así como si quisieran electrocutar a alguien.
obviamente se utiliza un voltaje bajito y con un multímetro puedes ir sacando los valores del campo eléctrico y puedes hacer una reconstrucción de estas líneas. Entonces el campo no es una cosa hipotética en físicas, es un objeto que se puede medir. Ahora, los campos eléctricos, esto es bien importante para que entiendan muchos de los diagramas. Decimos o se define que las cargas positivas producen campo, son fuentes de campo eléctrico, es decir, siempre que pongan una carga eléctrica y si la carga eléctrica es positiva, pues bueno, detrás de esta carga saldrán líneas, ¿sí? Líneas que van a ser divergentes. Apréndanse muy bien esa palabra. Divergente significa que parte de un punto y se empieza a dispersar conforme se aleja. Entonces las líneas de campo eléctrico son una cosa divergente. Por el contrario, si tenemos una carga eléctrica negativa, las líneas de campo entran. Entonces a las cargas positivas les llamamos fuentes de campo, mientras que a las cargas negativas les llamamos pozos o sumideros, ¿sí? Pozos o sumideros de campo. Esto es como la fuente de agua, donde el agua sale de ahí, y esto es como el pozo de agua, ¿sí? Toda el agua que llueve, que cae, tarde que temprano se acaba ahí en el pozo. Cuando tenemos combinaciones de cargas positivas con negativas, sus líneas de campo van a interactuar. Entonces las dos cargas positivas, las dos quieren sacar líneas, entonces chocan. Y esto se lo pueden imaginar, y esto es literalmente lo que hace que se repelan las partículas, ¿sí? ¿Por qué positivo con positivo se repele? Bueno, sus líneas de campo eléctrico chocan, ¿sí? Es como cuando por ahí dicen que cuando alguien te cae gordo es porque tiene algún defecto que tú tienes, o porque es como, o tiene un aspecto que tú tienes y chocan. Entonces por eso decimos que positivo con positivo se repelen. En cambio, tenemos positivo y negativo, las líneas que salgan de una partícula van a entrar a la otra. Entonces esto va a hacer que las líneas se jalonen entre ellas y las partículas se atraigan. Entonces es una manera muy simple, muy elemental de verlo. Esta fórmula que les colocamos aquí, pues es la fórmula para el campo eléctrico de una partícula puntual. Entonces, si ustedes quieren saber cómo es el campo eléctrico en alguno de estos puntos, por ejemplo, digamos aquí, justamente en esta posición donde ahorita está mi cursor, necesitan saber el valor de esta carga eléctrica. Les recuerdo, la carga eléctrica se mide en coulombs, ¿sí? Necesitan conocer este valor y la distancia a la cual se encuentren de la carga. Entonces, entre más cerca estén de la carga, el campo eléctrico es más intenso, es mayor. Conforme nos vayamos alejando de la carga, el campo eléctrico será más pequeño. Y esta acá, pues es la constante de la fórmula de Coulomb, que es el 9 por 10 a la 9. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o comentario hasta el momento. Digamos, son cosas que ya habíamos platicado y ya sabían, nada más. Quizás un poquito más rápido que la primera vez. ¿Sí? Igual cualquier comentario o duda, por ahí levanten la mano. Siguiente definición: corriente eléctrica. ¿Sí? La corriente eléctrica es un movimiento ordenado que logran hacer las cargas. ¿Sí? Entonces, si tú logras tomar una carga y ponerla en movimiento, ¿sí? Eso automáticamente se le conoce como corriente eléctrica. Las corrientes eléctricas pueden ser medidas fácilmente con amperímetros, ¿sí? Hay un dispositivo que se le conoce como amperímetro. Hay otro que es muy análogo, se le conoce como galvanómetro, ¿sí? Entonces de hecho, parte de este parcial vamos a ver cómo es que funciona un amperímetro o un galvanómetro, ¿sí? Cómo es que podemos hacer un pequeño experimento para medir corrientes eléctricas. Entonces, la corriente eléctrica es simplemente carga en movimiento a través de un material. Aquí les presentamos dos casos. Les presentamos un caso donde partículas positivas se mueven de izquierda a derecha y decimos que hay una corriente que puede ser representada por esta línea roja, le podemos llamar positiva. Entonces, decir que partículas positivas se mueven de izquierda a derecha es equivalente a decir que
dentro de este cable, de este conductor, voy a tener partículas negativas moviéndose de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, de estas dos situaciones, el año pasado en el curso de Física 2 aprendimos que la situación correcta es la de abajo, ¿sí? Acuérdense que por cómo está constituida la materia, quienes se pueden mover fácilmente son los electrones, no los, ¿cómo se dicen? No los núcleos positivos. Los núcleos positivos tienen enlaces electrónicos entre ellos muy fuertes que los mantienen fijos y tienden a formar redes cristalinas. De hecho, una regla muy común es cualquier metal en la tabla periódica, y nos referimos a los elementos que están en el centro de la tabla, no las primeras dos columnas, sino lo que nosotros conocemos como metales, elementos que son brillantes, reflejan la luz y son buenos conductores de electricidad y de calor. Esos metales todos tienden a formar estructuras cristalinas bastante estables, ¿sí? Entonces los núcleos positivos de esas estructuras están bien fijos, no se pueden mover. Lo único que se puede mover a través de esa estructura electrónica son los electrones de las últimas capas, que en los metales se les conoce como electrones de conducción o la capa de conducción. Entonces, como lo que podemos mover fácilmente en los átomos son los electrones, entonces en realidad cuando decimos que ahí hay una corriente positiva, quiere decir que físicamente en realidad lo que ocurre es que en dirección contraria se están moviendo unos electrones. Entonces el caso de aquí abajo es el caso real físico, pero nosotros no lo imaginamos como si fuera el caso positivo. Y bueno, ¿por qué se imaginaba de esta manera? Porque antes de que se descubriera la estructura de los átomos ya se tenía conocimiento de las corrientes eléctricas, y pues bueno, se consideró que eran cargas positivas las que se movían. Ya cuando se descubre en realidad cómo son los electrones y cómo son los enlaces, pues bueno, descubrimos que en realidad era al revés. Ya la gente lo había aprendido así, y ese conocimiento estaba tan, ¿cómo se dice?, tan compenetrado en la sociedad o en el ambiente científico, que hasta la fecha lo seguimos aprendiendo así. Esta es la fórmula de la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica se puede entender fácilmente, ¿sí? Se puede entender como una carga que pasa por unidad de tiempo. Entonces, es como si fuera una velocidad, ¿sí? Posición entre tiempo, entonces la corriente es carga entre tiempo. Entonces, Coulomb entre segundo corresponde a los amperes, ¿sí? Para hacer cálculos de corriente, casi siempre tratamos de analizar o de ver cuánta carga, cómo cambió la carga, si es que pudo haber aumentado, pudo haber disminuido en una unidad de tiempo, ¿sí? Y cuando hacemos el límite de que este intervalo de tiempo es bien cortito, le llamamos la derivada. Entonces, una manera muy común de manejar a la corriente eléctrica, es la derivada de la corriente. Perdón, la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes pueden tener una función que les diga cuánta carga hay en un espacio, y si esa carga empieza a cambiar por unidad de tiempo, pues bueno, le calculan la derivada y automáticamente obtienen una corriente eléctrica, ¿sí? Como les mencioné, algunos de estos, o sea, estos planteamientos se los muestro, los menciono de manera general, pero no son problemas que vayamos a abordar. Nada más, así como les platicaba que la derivada de la posición es la velocidad, bueno, la derivada de la carga respecto al tiempo es la corriente eléctrica. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. Bueno, si no, proseguimos. Energía potencial eléctrica, ¿sí? Así como platicamos que había energía cinética, que la utilizamos muchísimo el semestre pasado. Energía potencial, que también la utilizamos muchísimo, sobre todo para los problemas de conservación de momento y energía. Hay energía potencial eléctrica. Entonces vamos a recordar cómo es que funciona la energía potencial eléctrica, ¿sí? Resulta que las cargas, pues como ya lo hemos platicado, de manera natural se atraen y se repelen a través de la fuerza de Coulomb. Entonces, como vamos a tener fuerzas que van a actuar a una distancia, acuérdense que fuerza por distancia es igual a trabajo. Entonces uno puede calcular el trabajo o la cantidad de energía que se requiere para acercar o alejar cargas. Cuando estábamos en el caso de la energía potencial,
la energía potencial gravitacional, que lo que hacíamos era oponernos a la fuerza de gravedad, levantar un objeto, ¿sí? La fuerza de gravedad lo quiere en el suelo, entonces yo lo levanto y en el proceso de levantarlo pues me tengo que gastar una energía para hacerlo, tengo que aplicarle una fuerza, esa fuerza que yo le aplicaba era para vencer su peso y esa fuerza la aplicaba durante cierta distancia hasta que lo tenía colocado donde yo deseara. Entonces este proceso es exactamente igual que las cargas, nada más que aquí puede ser hecho en cualquier dirección. Por ejemplo, en la primera imagen que viene a ser esta, yo tengo una carga negativa. Esta carga negativa vamos a suponer que está fija, está quieta, y tengo una carga positiva, la cual yo de alguna manera, por eso tiene la manita, no es que una carga se pueda mover con la mano, pero de alguna manera yo tengo la forma de moverla, ¿sí? Entonces la carga positiva se va a querer caer hacia la carga negativa, ¿sí? Imagínenselo como si esto fuera el planeta Tierra y este fuera el satélite y el satélite se quiere estrellar aquí. Entonces yo utilizo una fuerza, para los que son así como muy... les gusta la mitología y son muy creyentes, pues esta es la mano de Dios. Y la mano de Dios toma la carga y la empieza a alejar de aquí. Entonces como estos se quieren pegar, esta mano tiene que hacer una fuerza para alejarla. Y esta fuerza la tiene que aplicar durante una distancia para lograrla colocar en el punto B, ¿sí? Entonces, ¿qué es el segundo, cómo se llama? El segundo punto. Entonces decimos que aquí tenemos energía potencial eléctrica, ¿sí? Yo me gasté una energía, hice un trabajo para llevar la carga del punto A al punto B. Y aquí, y ya la logro mantener aquí, y aquí la amarro, ¿no? Entonces aquí tengo energía potencial, y cuando la quiero recuperar, lo único que tengo que hacer es el paso C. Tengo que soltar la carga para que se vuelva a caer, y podemos hacer exactamente con los problemas de conservación de momento. No es el interés del curso, pero de hecho se pueden hacer, donde aquí yo tuve que usar energía cinética, es decir, la moví. Llego, aquí la tengo quieta, tengo energía potencial, finalmente la suelto y recupero la energía cinética. Entonces esto es energía potencial eléctrica, ¿sí? ¿Y con qué se calcula? Pues con la fórmula de trabajo. La fórmula de trabajo es esta: fuerza es igual a, trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza es la fuerza de Coulomb, entonces tenemos que usar esa ecuación. ¿Cuál es la distancia? Pues bueno, la distancia es qué tanto quiero yo acercar o alejar las partículas cargadas. Aquí les mostramos el caso con una partícula negativa y positiva, pero se puede hacer con dos positivas. Por ejemplo, las dos positivas quieren estar alejadas, entonces yo puedo hacer trabajo para acercarlas, ¿sí? O se puede hacer con dos negativas. Entonces aquí tenemos muchas más posibilidades que el caso de energía potencial gravitacional, donde la única posibilidad es la atracción. Aquí vamos a tener casos más complicados, como el de, bueno, no más complicados, simplemente distintos, que es el correspondiente a la repulsión. Entonces, si yo logro, por ejemplo, cómo se hace una pila, o cómo se hace una fuente de energía potencial eléctrica, me las ingenio para acumular, por ejemplo, mucha carga negativa. Y como a la carga negativa no le gusta estar junta, pues bueno, ahí yo la dejo atrapada. Es como si a ustedes los encerraran en una jaula con sus peores enemigos o las personas que les caigan más gordas. Y ahí los tengo atrapados en la jaula. Les apuesto que en cuanto abra la jaula, pues toda la gente va a salir corriendo de ahí, ¿no? Para ya no estar junta. Entonces, esa es una manera de visualizar a la energía potencial eléctrica, ¿sí? Potencial eléctrico o voltaje, ¿sí? Este es cuando escuchen la palabra potencial eléctrico, fuerza electromotriz o voltaje, significa exactamente lo mismo. Entonces, este es sinónimo de voltaje. Entonces, la energía potencial eléctrica, ¿qué es esta? Hay una manera más sencilla de describirla, y tiene que ver con la cantidad de carga que uno mueva. Entonces, lo único que hay que hacer para calcular un voltaje es, esta W es el trabajo o la energía potencial eléctrica, ¿sí? Por unidad de carga. Entonces, si esta energía que ustedes almacenaron la dividen entre todas las cargas, a esto es lo que nosotros conocemos como voltaje.
vamos a explicarles esta figura que se ve así muy, muy complicada. Pero la idea es muy sencilla. Primero pongan atención a las líneas rojas. Las líneas rojas son las líneas de campo de una carga eléctrica positiva, ¿sí? Están dibujadas así para que quepan en el recuadro, pero son exactamente las mismas líneas de campo como las que tenemos en este dibujo, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo claro eso, aquí yo tengo una partícula fija que está produciendo un campo eléctrico, y aquí yo voy a tener esta línea azul es otra carga eléctrica, ¿sí? Que le llamamos la carga de prueba, y se llama, aquí le ponemos Q0, ¿sí? Entonces esta carga eléctrica, por ejemplo, si las dos son positivas, obviamente la carga central o la más grande va a producir una fuerza que va a querer repeler a la carga Q0, ¿sí? Y va a aparecer esta fuerza, que es esta línea roja que está un poquito más marcada. Entonces va a haber una fuerza que va a querer alejar a Q0. Entonces supongamos que está la mano de Dios o algún mecanismo tal que podemos tomar esta carga y la podemos mover a placer por aquí, o sea, la podemos estar paseando. Para que se imaginen este experimento, imagínense que este es un imán y que ustedes agarran otro imán. Este imán es grande y está fijo, y ustedes el imán más pequeñito lo empiezan a mover con su mano, y conforme lo muevan de una parte a la otra, pues van a sentir como este imán chiquito y este imán grande se jalonea, ¿sí? Entonces van a tener que utilizar trabajo o energía, ¿sí? Y si lo dividen entre la unidad de carga, van a poder producir un voltaje. Entonces, ¿qué es lo que están mostrando en este dibujo? Que supongamos que esta partícula Q0 se encontraba en el punto A y la queremos llevar al punto B, entonces la vamos llevando por aquí. Entonces, conforme vayamos en los distintos puntos, conforme vayamos pasando por los distintos puntos del espacio, esta partícula va a ir sintiendo diferentes fuerzas. Por ejemplo, aquí siente esta fuerza, aquí va a sentir una fuerza que va para acá, cuando estén por aquí va a sentir una fuerza que va para acá. Entonces ya estarán viendo las utilidades de las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico les están diciendo hacia dónde tiene que estar sintiendo la fuerza, y entonces si yo la quiero estar llevando por aquí, tengo que estar venciendo estas líneas de campo eléctrico para que pase por acá. Puedo hacerlo a través de otra trayectoria, ¿sí? O sea, yo la puedo haber movido del punto A al B por este camino, o lo pude haber hecho por el camino de aquí abajito, o lo pude haber hecho en línea recta, ¿sí? Estas dos trayectorias azules son, ¿cómo se dice?, las dos posibilidades. Entonces, si nosotros ya en la realidad queremos mover la partícula de la A a la B, pues vamos a necesitar gastar energía potencial eléctrica por unidad de carga, ¿sí? Y la manera de calcular un caso ya complicado como este, por ejemplo, este es un caso bien sencillo, porque aquí podemos saber las distancias de las cargas, podemos usar la fuerza de Coulomb, todo es en línea recta. Entonces este cálculo lo podemos hacer con la fórmula de la diapositiva anterior, que es esta. En cambio, un cálculo como este, donde ya nos estamos moviendo de una manera curva, ya no se puede hacer con la ley de Coulomb, se tiene que hacer a través de una integral, ¿sí? Entonces el voltaje o la cantidad de trabajo gastada por unidad de carga es igual a la integral desde un punto muy lejano, por eso aquí le ponen infinito, hasta el punto B, hasta donde ustedes lo quieran llevar, y es el producto punto del campo eléctrico por la trayectoria DL, es esta trayectoria. Entonces, esta es una aplicación del cálculo integral al electromagnetismo. Si ustedes quieren calcular un caso ya general complicado como este, pues tenemos que recurrir a este tipo de fórmulas. Obviamente no nos vamos a meter en eso en el curso, nada más se los platico, ¿no? Entonces así llegan a la universidad y les dicen que la fórmula de voltaje es esta, pues ya uno no lo saca tanto de onda, ¿sí? Y hay una relación bien interesante, que es esta última que les vamos a ¿cómo se llama?, a platicar. El campo eléctrico se puede escribir como la derivada del voltaje. Este triangulito que está volteado se llama nabla,
y es una manera muy compacta de representar una derivada tridimensional, como en general aquí nos podemos mover en X, en Y y en Z, es decir, a la profundidad de la pantalla. Si ustedes saben el voltaje, ¿sí? ¿Cuál es la función de voltaje en todo el espacio? Le calculan su derivada y la derivada les da el campo eléctrico, ¿sí? Y esta es una relación bien útil en física, porque resulta que el voltaje es un escalar, mientras que el campo eléctrico es un vector. Entonces, cuando hacemos problemas vectoriales, pues ya saben que los problemas se complican mucho. En cambio, cuando lo hacemos con escalares, es mucho más sencillo. Entonces, por eso es que hablamos del campo eléctrico de las tomas de corriente, del voltaje de las tomas de corriente, y no de su campo eléctrico. La descripción de su campo eléctrico sería muy complicada. En cambio, un voltaje es un numerito, ¿sí? El famoso 120 volts. Si ustedes calculan la derivada de ese numerito, sí, de la distribución de ese numerito, no tanto de esa cantidad, para ser más precisos, podemos obtener la distribución de campo eléctrico, y con un campo eléctrico vamos a saber cuánta energía hay guardada ahí y cómo es que se va a mover los electrones. Entonces, como verán, estos temas los podemos ir de casos tan elementales y sencillos como estos, ya a un caso real como lo puede ser esta trayectoria. ¿Sí? Entonces, ese es el potencial eléctrico. ¿Qué es lo que hay que aprenderse? Las definiciones básicas, ¿sí? Carga por unidad de tiempo, la energía que te gastas en atraer, en acercar o separar dos cargas, ¿sí? Potencial eléctrico, energía potencial eléctrica por unidad de carga, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben de dominar a este nivel. Y bueno, aquí ya les estamos platicando las enormes posibilidades, ya cuando uno sabe más matemáticas, ¿sí? Si el curso del bachillerato, el curso de, por ejemplo, una licenciatura en física y el curso de la maestría en física, se enseñan exactamente estas definiciones. La única diferencia de un nivel al otro es el nivel de matemáticas que se utiliza. Este es el nivel de matemáticas del bachillerato, este es el nivel de matemáticas de la licenciatura y este es el nivel de matemáticas de la maestría. Entonces es solamente eso. La ley de Ohm, ¿sí? Entonces, la verdadera ley de Ohm es esta. Y dirán, caray, no, eso no me suena a la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm dice, la densidad de corriente eléctrica es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Entonces, las corrientes eléctricas, como pueden tener direcciones, digo, aquí los pusimos de izquierda a derecha, resulta que las corrientes eléctricas en el electromagnetismo en realidad son vectores. Y decimos que el vector de corriente eléctrica pues tiene que ser proporcional al campo eléctrico aplicado. Entonces esto tiene que ver un poquito con el ejemplo que mencionamos la otra clase. Estas flechitas negras son líneas de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, como estas son líneas de campo eléctrico, pues ya sabemos que acá debe de haber alguna fuente positiva o por acá debe de haber una fuente negativa, ¿sí? Entonces, conforme nosotros tenemos partículas cargadas, aquí estamos poniendo una partícula negativa, aquí estamos poniendo una partícula positiva y aquí estamos poniendo una partícula que no tiene carga, ¿sí? Entonces, aquí las positivas están acá, positivo con positivo se repele, entonces ahí ven esa especie de sombra que es para donde se va a mover la partícula positiva. Partícula negativa pues se va a querer ir hacia la fuente positiva que las produce. Cuando las partículas no tienen carga, como es el tercer caso, pues no tienen por qué moverse dentro de un campo eléctrico, ¿sí? Entonces esto es bien importante. La carga les dice cómo se mueven dentro del campo eléctrico. Y como ya habíamos dicho que una partícula eléctrica moviéndose es corriente, pues por eso el campo eléctrico, que es lo que puede mover a las partículas, tiene que producir la corriente eléctrica. Este es un vector, pues el campo eléctrico ya habíamos platicado, sabemos que es un vector, pues por lo tanto la corriente eléctrica pues tiene que ser un vector. Esta sigma que se llama conductividad la platicamos así muy brevemente el año pasado. Vimos unos problemitas donde aparecía una cantidad que se llama ρ, que es la resistividad, que era qué tan difícil era que un electrón pudiera moverse dentro de un material, o
o el concepto inverso, la conductividad, qué tan fácil es que un electrón o una partícula cargada se pueda mover dentro de un material. Entonces, cuando esta sigma es un número muy alto o es una cantidad muy alta, decimos que es un material conductor. Entonces las partículas cargadas se pueden mover con gran facilidad. Cuando esta sigma es un valor muy pequeñito bueno, no puede llegar a ser cero, pero sí puede llegar a ser un valor muy pequeñito, pues el electrón no se puede mover, entonces tenemos un material aislante. Entonces ustedes, por más campo eléctrico que le apliquen a un pedazo de madera, un pedazo de madera obviamente tiene muchos electrones, pero la conductividad de ese pedazo de madera es muy bajita, entonces no van a poder tener corriente, ¿sí? Para el caso ultra sencillo, donde es un alambre conductor muy delgado, esta ecuación de arriba se transforma en esta ecuación de abajo, ¿sí? Victoria es la reina de Inglaterra, ¿sí? Voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿sí? Acuérdense, la I no es intensidad, es corriente eléctrica, ¿sí? Los libros les dicen que es intensidad de corriente eléctrica para que se la aprendan, ¿no? Pero es simplemente la corriente eléctrica. Y pues bueno, si tenemos la conductividad podemos definir su inverso. El inverso o la cosa contraria a la conductividad es la resistividad, y es simplemente la oposición natural que presenta el material para que las cargas se muevan. Entonces los materiales, cuando quieren mover los electrones, este es un conductor, pues bueno, van a tener ahí defectos, van a tener problemas. Un electrón no se cree que en un conductor de veras no se mueve así en línea recta, ¿eh? Sí, o sea, este sería un superconductor idealizado. En la realidad los electrones van rebotando por todas partes, ¿sí? Y a estos rebotes y a esta velocidad en física le llamamos velocidad de deriva. Pero pues bueno, eso es ya para una descripción muchísimo más realista. Entonces tengo un electrón que es partícula cargada negativamente. Entonces quiere decir que si el electrón se mueve de izquierda a derecha, debe de haber un campo eléctrico que está por acá. Acá está la fuente positiva, el negativo quiere ir de izquierda a derecha, y como el electrón o la partícula negativa se mueve de izquierda a derecha, decimos que hay una corriente positiva de derecha a izquierda, ¿sí? Y aquí les presentamos un esquema de caricatura de la resistencia eléctrica. Es el material que tanta dificultad pone para que vayan pasando los electrones. Y de hecho este esquema o esta caricatura es bastante real. Por ejemplo, un alambre más delgado tiene mayor resistencia que un alambre más gordo, ¿sí? O más grueso. Física para la vida diaria: no vayan a conectar con una extensión de calibre pequeñito su lavadora, porque van a quemar la extensión o pueden quemar su instalación eléctrica. Un aparato pesado como una lavadora, un refrigerador o un microondas tiene que ir directamente conectado sin ayuda de extensiones. Y si le van a poner una extensión, hay que ponerle una extensión de calibre grueso, ¿sí? Si ustedes tienen un aparato de esos en su casa conectado con una extensión delgadita y no se les ha quemado el cable, es porque Dios es grande, y también eso significa que están pagando más cuenta de la luz de la que deberían. Entonces muchas veces quitando o las extensiones inadecuadas o evitando las extensiones o poniendo una extensión adecuada pueden bajar el recibo de la luz de sus casas, ¿sí? Entonces para un conductor muy delgado, esta de aquí se hace esta de por acá. Y pues bueno, para terminar la clase vamos a hablar de unos casos bastante interesantes. Creo que esto ya se los hemos platicado, lo vamos a volver a retomar. Es el problema del fantasma electromagnético. Entonces, a grosso modo, ahorita solo hemos platicado de cargas. O sea, vean que todos los objetos que producen estos fenómenos son cargas eléctricas. Las cargas eléctricas en sí mismo tienen esa cantidad que se llama carga, que medimos como coulombs. Las cargas eléctricas producen las líneas de campo eléctrico, y bueno, cuando tenemos campos eléctricos y cargas, pues podemos producir corrientes eléctricas, ¿sí? Que se van a ver afectadas ya sea por la conductividad del material, que es equivalente a hablar de su resistencia, ¿sí? Con la conductividad se puede conocer la resistencia, o de la resistencia se puede conocer la conductividad. Entonces podemos tener tres casos para la carga eléctrica. Podemos tener un caso estático, ¿sí? Es decir, la carga eléctrica está bien quieta, y
si nosotros tenemos a un observador, a un aparato de medición, pues bueno, ese observador va a ver líneas de campo eléctrico. Entonces, o sea, primera conclusión que se deben de aprender así de memoria: una carga eléctrica estática produce líneas de campo eléctrico. ¿Sí? Tenemos la carga, y la manera de medir a la carga o saber que la carga se encuentra ahí es a través de su campo eléctrico que hay diferentes técnicas para obtenerlo. Segundo caso, una carga con movimiento constante. Cuando tenemos una carga con movimiento constante, le llamamos corriente eléctrica, que ya la platicamos en estas diapositivas. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos la carga en movimiento, pues vamos a poder medir una corriente eléctrica, ¿sí? Y va a seguir existiendo el campo eléctrico. Eso es bien importante que lo entiendan. Por eso aquí el dibujo se hace de esta manera. O sea, como la carga se empieza a mover de izquierda a derecha, pues bueno, sus líneas en la parte frontal se empiezan a apretar, y sus líneas de campo eléctrico en la parte trasera pues empiezan a estirar. Esto es un fenómeno normal, nada más que seguramente nunca les habían mostrado un dibujo como este, ¿sí? Como la carga se mueve, pues sus líneas de campo eléctrico, conforme ésta se desplaza, ¿sí? Imagínenselo como el Kamehameha viajando, o como cualquier poder que pueda aventar su personaje de ficción favorito, ¿sí? Entonces va a ocurrir esto, ¿sí? Se lo pueden imaginar también como un cometa, para que este dibujo les haga mucho más sentido. Pues bueno, nuevo conocimiento, o sea, ¿qué es? Ahorita les he hablado de puras cosas que ustedes se supone ya conocían. Bueno, ¿cuál es el nuevo conocimiento aquí? Resulta que cuando una carga eléctrica se mueve, o sea, este es un hecho experimental, este es un hecho de la naturaleza. Cuando una carga eléctrica se mueve, se produce una corriente. Y cuando hay una corriente, aparece un campo magnético. Así, brujería. De hecho, cualquier cable que tengan ustedes en su casa, por el cual esté pasando una corriente eléctrica, a su alrededor tiene un campo magnético muy chiquitito, ¿sí? Entre más grande es la corriente, obviamente este campo magnético es muy grande. De hecho, habrán escuchado que para hacer electroimanes lo único que hay que hacer es conseguir una corriente eléctrica bastante alta, ¿sí? Y si tú generas una corriente eléctrica lo suficientemente alta, pues vas a poder producir un campo magnético también bastante grande. Entonces, esta es la cosa novedosa en el curso. Corrientes eléctricas producen campos magnéticos, y este campo magnético obviamente se puede ver y se puede medir. Y aquí viene el problema del fantasma electromagnético. Supongamos que el observador está en movimiento. Entonces, si el observador pasa en movimiento de izquierda a derecha, así como lo están viendo ahorita, pues es equivalente a que si este estuviera quieto y esta partícula se moviera, ¿sí? Entonces, si este se mueve de izquierda a derecha, es como si este pudiera estar quieto y esta partícula pasara por aquí. Entonces, si tenemos dos observadores y uno está estático y el otro está en movimiento, en el caso de la carga estática, pues uno va a ver el campo eléctrico solamente, y el otro va a ver dos campos. Va a ver el campo eléctrico que produce la carga más el campo magnético por el efecto del movimiento. Entonces, estos son experimentos, son hechos que ocurren en física, y por eso le llamo el fantasma electromagnético. Uno ve una cosa y el otro no la ve, entonces uno ve fantasmas y el otro no lo ve, ¿sí? Entonces, por eso cuando me preguntan que si creo en esas cosas extrañas, pues sí, seguramente andan por ahí, nada más que es una cosa que todavía no entendemos o no logramos diferir. Último caso, cuando la partícula se acelera, o sea, porque aquí estamos suponiendo que la partícula está ya en movimiento. Cuando la partícula pasa de estar quieta a acelerarse, en el paso intermedio de estar estática a moverse, pues tiene que haber una aceleración, un cambio de velocidad. Pasamos de cero a una velocidad fija. Entonces a ese fenómeno se le llama aceleración. Cuando una carga se acelera, produce una cosa que se llama campo electromagnético. El campo eléctrico que produce esta carga con el magnético que produce esta otra se acoplan, ¿sí? Es decir, cuando una partícula se acelera, se produce luz.
Y entonces aquí dejo la primera clase de repaso. Espero que les haya podido parecer interesante. Estas diapositivas se las subo en el transcurso de la tarde. Detengo la grabación